Cuando se crece el río, Sí, las tapas. sí, también viene la cocina aquí de la ventana. Así amaneció hoy la vereda de La Reinera, zona rural del municipio de Arauquita, donde el nivel del río sobrepasó la cuota y se desbordó, perjudicando a cientos de familias. Es duro, o sea, y más que todo en las noches, o sea, uno la bulla, el sonido del río cuando empezó a romper. En un acto de izada de bandera, el señor rector nos avisa que tenemos que desalojar la institución por motivos de la inundación que se aproximaba. Y el día 4 de mayo del año 2018 prácticamente colapsó en su totalidad la institución educativa José Acevedo. Esperando una solución del gobierno local que a la fecha no ha sido anunciada. La comunidad de la isla ha vivido durante años viendo cómo poco a poco el río destruye todo a su paso. Conocerán a continuación es la historia de un pueblo que se niega a morir. Ubicada en el corazón de Arauca, La Reinera es una pequeña isla que lucha por no ser borrada, pero los que la abandonan se están minando. Este suelo bendito no solo produce el mejor cacao del mundo, sino que también es la cuna de grandes profesionales que hoy brillan en diferentes lugares del país y también del mundo, pero que dieron sus primeros pasos en estas aulas. Aquí vive gente de progreso, gente buena que se resiste al olvido. Estamos dejando de desaparecer no solo una tierra próspera, sino un semillero de talento y el alma de nuestro campo. Por eso, hoy quiero que levantes la voz conmigo, me ayudes a compartir esta historia. Esta es la historia de la vida. ¡Épale, maná! Amachitas hermosas, miren este río, se ve tranquilo, ¿no? El famoso río Arauca. Pero allí, en aquella orilla del río, en la que ustedes solamente ven agua, por ahí caminaba la gente. Había calles y muchos sueños. Y hoy los voy a llevar a conocer la isla que el río se quiere llevar, pero que nuestra memoria no deja morir. Vente conmigo y conozcamos La Reinera. Aquí, el río Arauca es padre y es juez. Se lleva pedazos de tierra, pero nos regala el mejor suelo del mundo para el cacao. Es una lucha de todos los días. Mientras el río avanza, el araucano siempre. Miren esa escuela, la cuna de bachilleres de esta zona de Arauquita. Para los que se graduaron aquí y hoy están lejos, sé que ver esto les aprieta el corazón, pero quiero que recuerden que hubo un tiempo en el que todo empezó a cambiar. Y hoy, el panorama es este. Donde un día habían salones, hoy solo hay corriente. Donde había fe, hoy queda la fuerza de la naturaleza. Estos caminos que hoy pisamos, vacíos y cubiertos en polvo, antes fueron el epicentro de un ir y venir constante. Niños que corrían al colegio, vecinos que se reunían a la sombra de los árboles, la algarabía de un mercado que lo tenía todo. La Reinera no era solo un nombre en el mapa, era un hogar, un motor de alegría y esperanza, que el tiempo y el agua no lograron borrar de nuestra memoria, aunque hoy solo queden sus ecos. ¿Y estas casas, por qué están abandonadas? Porque está libre el agua de acá. Cuando se crece el río, Sí, las tapas. sí, también viene la cocina aquí de la ventana. Ay, Dios mío. Así amaneció hoy la vereda de La Reinera, zona rural del municipio de Arauquita, donde el nivel del río sobrepasó la cuota y se desbordó, perjudicando a cientos de familias. Así lo reseñaron sus pobladores mediante estas fotografías publicadas en las redes sociales, muchos con el agua en las rodillas. Sus viviendas estaban completamente inundadas. La Defensa Civil, en compañía del Comité del Nivel de Riesgo Departamental, ha anunciado un recorrido por varias veredas del departamento donde se presentan estas inundaciones. Bueno, a uno le da cosa volver a recordar lo que eso pasó, pero es duro, o sea, más que todo en las noches, porque la mayoría de veces fue en las noches. Escucha uno la bulla, el sonido del río cuando empezó a romper, porque él fue poco a poco, pero cuando se empezó a meter, no, eso fue tremendo, y uno en la noche, a veces uno durmiendo, descansando, y el río subiendo, y uno buscando la forma de cómo asegurar las poquitas cosas, no, eso fue tremendo, uno vivía con zozobra. Allá para acá era el puesto de salud, por aquí en la calle. Aquí había un puesto de salud. Sí, es grande, y atrás. Sí, pero estamos yo porque es el edificio. Allá atrás, por detrás hay una calle. Ay, Dios mío.
Dolor, tristeza, impotencia son algunos de los sentimientos que reinan en la comunidad de la Isla Reinera en el municipio de Arauquita, al ver cómo el colegio, que durante años fue el segundo hogar para generaciones, hoy está prácticamente destruido por la fuerza de la naturaleza. El colegio José Acevedo y Gómez, al igual que varias docenas de viviendas, han sido consumidas por la corriente del río Arauca, que en cada invierno invade terrenos sin importar las consecuencias. Mi nombre es Roymer Noya, soy un ex estudiante de la institución educativa José Acevedo y Gómez. En ese entonces no había en su entonces carretera, usaban era caminos veredales. Antes salíamos de aquí a la pesquera, en ocasiones en cicla, en otras ocasiones a pie. Tendríamos que cruzar 2 veces el río. En algunos casos las ciclas, cuando usaban las ciclas, cuando no se pinchaban o había gente que nos la pinchaban, le quitaban los gusanitos, veníamos con la cicla a pie. Pero eso fue una travesía durante los 6 años que estuve estudiando en el colegio, y con mis hermanos, otros compañeros aquí, era nuestra ruta. Si no era caminar, era andar cicla, era una travesía larga, en ocasiones el sol nos daba duro, nos tocaba llegar acá a la casa a 2, 3 de la tarde a esa hora de almorzar. Pero fue una linda experiencia, en ese entonces no existía teléfonos, celulares, nada, solo equipos de cómputo, pero una de las motivaciones que yo tenía era de llegar a aprender. En un acto de izada de bandera, alrededor de las 9 de la mañana, el señor rector nos avisa que tenemos que desalojar la institución por motivos de la inundación que se aproximaba. Bueno, Manao, el camino para el colegio realmente era una de las experiencias más bonitas que había. Bueno, aparte de toda la experiencia que había allá. Porque Reinera tenía algo que había que ir impecable. En la mañana todo el mundo tenía que estar impecable. Entonces, cuando nos íbamos, primero, bueno, en verano nos íbamos en cicla. Todo el mundo, en la mañana prácticamente no había recocha, nadie molestaba porque todos debíamos ir limpios. Medias, zapatos, teníamos un cepillo. La verdad no sé quién era el dueño de ese cepillo de brillar los zapatos, pero sí lo teníamos. Agarrábamos el cepillo, brillábamos los zapatos nuevamente, acomodábamos la camisa, que fuéramos impecables. Recuerdo a un compañero aquí que vive aquí en la pesquera que se llama Jainer Caballero. Era el estudiante en ese tiempo que iba mejor vestido del colegio. El más impecable era Jainer. Los zapatos de Jainer parecían un espejo. El uniforme, todo, y todo el mundo le decía a ella, todo el mundo embetunado, pero Jainer era el que se destacaba en eso. En la tarde, cuando regresábamos en la cicla, ahí sí empezaba la diversión, porque ya veníamos sucios, bueno, ya veníamos del colegio. Ahí sí, con los compañeros, con Jason, con Cristian, bueno, con todos los de ese tiempo, nos pasábamos unos a otros, nos empujábamos de la cicla, a veces nos hacíamos ir a algún hueco, levantábamos polvo, nos pasábamos, nos quedábamos, bueno, ahí sí era la recocha. Entonces, bueno, esa experiencia de ir en cicla, después ya cuando llegaba el invierno nos íbamos en la canoa, pero en la canoa sí, bueno, había su protocolo de seguridad por el tema del río, ahí tocaba vernos quieticos, echando chiste, pero quietos. Andrés Puerta, rector de la institución educativa, lamentó que durante años advirtieron del grave riesgo sin que a la fecha se intervenga con verdaderas obras de contención para evitar que el agua siga destruyendo todo a su paso. Desde el año 2005 hemos venido haciendo este aviso a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, y fue así como en el año 2015 se puso el primer aviso con situaciones ya de un riesgo muy alto. Cuando se desbordó el río el día 25 de mayo de ese año, se nos inundó totalmente la institución, y en el año 2016 nos colapsaron el restaurante escolar, 3 aulas de clase, y el día 4 de mayo del año 2018 prácticamente colapsó en su totalidad la institución educativa José Acevedo y Gómez. ¿Qué era lo que más te gustaba de llegar cada mañana al colegio? Bueno, eran muchas cosas, pero entre ellas pues llegar a compartir con mis compañeros que estaban en ese momento, y sobre todo aprender de los docentes que se encontraban en la institución. ¿Allá quedaba la iglesia? Sí, allá por todos los árboles y todo. Y yo creo que ya está el río prácticamente. Hoy que los salones ya no están, ¿dónde quedó guardada esa educación que usted sembró? ¿Valió la pena luchar por una escuela que el río se llevó? ¿Dónde quedó la educación que uno sembró?
quedó en los corazones de los estudiantes que se marcharon de la institución, es decir, que egresaron ahí, que se formaron, se hicieron, hoy en día son profesionales en cualquiera que sea su desempeño, y esa educación está en sus corazones. Ahora, en cuanto a los salones que el río se llevó los salones, pero no se llevó las esperanzas, no se llevó la ilusión de seguir trabajando, de seguir generando inquietudes, de seguir generando expectativas en las nuevas generaciones. Tras la emergencia, las clases se han unificado en la sede primaria, compartiendo los salones, esperando una solución del gobierno local que a la fecha no ha sido anunciada. La comunidad de la isla ha vivido durante años viendo cómo poco a poco el río destruye todo a su paso. A todos mis estudiantes que compartieron conmigo el conocimiento en estas aulas de la institución educativa José Acevedo Gómez, hoy les digo que valió la pena compartir esos momentos en esas aulas, esos pasillos que hoy ya no están, y en cualquier parte donde se encuentren ellos, ojalá lleven en sus corazones el recuerdo de esa institución educativa. ¿Qué siente usted al momento de recordar esto y ver lo que queda? A uno le da tristeza porque allá se ve un bajío, allá era el pueblo prácticamente ahí para acá. Y la casa mía era por allá. ¿Su casa quedaba para acá? Sí, señor. Sí, señor, y entonces pues yo siempre que llego aquí a la cancha me da cositas como si hubiese estado mi papá, mi mamá acá. ¿Ves? Entonces uno le da tristeza de ver con la situación. ¿Cuántos habitantes quedan aproximadamente en la Reinera? Habitantes, entre niños y mayores, así yo creo que estamos unos 130, mal contado. ¿Y antes a cuánto más o menos llegó? Antes eran unos 215 viviendas. ¿215 viviendas? Sí, en el núcleo más o menos eran como 4 núcleos, era un poco de gente. Uy, sí, señor. No, esto, mire, ¿Y la escuela que ahora dónde entonces? El colegio era allá cuando le digo, antes de ver el bajío hacia allá, los rumos para atrás, el colegio era allá. Y ahí lo que hay es río. Eso es lo que hay es río, porque allá mira, se acaba de ver el bajío, es el río ya. Y ese colegio era de 2 pisos y todo, ¿no? Sí, señor. Claro, uno de los mejores colegios en el departamento de Arauca era ese. Y todos los años así en esta situación, el agua acá. Cada año se inunda así. Sí, señor. Mira, ahorita se metió. Mira, ahorita lo voy a llevar, pero ahí no puedo, ahorita y allí ya miro, a ver, yo falta un día en la pesquera. Mi nombre es Ana Grace Mejía, empecé a estudiar en la institución educativa José Acevedo Gómez desde el año 2012 hasta el año 2017. 2017 fue la última promoción como tal que se dio en la institución, pues estando las instalaciones antiguas que las personas conocen, y debido a la hora invernal pues no se pudo dar más clases, pues ahí fue donde prácticamente el río arrasó con más de la mitad del plantel educativo. El llamado es que el sector, la parte del Ministerio de Educación y otras ramas, pues a través del gobierno central, pues se apersonen más y nos tengan más en cuenta, porque de verdad la situación que estamos padeciendo es muy caótica. Don José, el río nos quita y nos da, pero ¿qué es algo que el río no haya podido quitarle a la gente de Reinera? El amor que le tiene a Reinera. Como por lo menos por aquí en la cachucha dice, yo amo a Reinera. Y yo sí digo, yo la amo porque desde 2015 estamos con el agua al cuello y yo no me he ido, porque es una tierra que, como dice la Biblia, fluye leche y miel. Aquí uno se consigue la comida. Para conocer respuestas sobre las peticiones de la comunidad y de alguna medida a tomar por parte del gobierno local, buscamos a la Secretaría de Educación Departamental, pero no fue posible que nos atendiera. Manao, nos encontramos aquí a la orilla del río Arauca con don Fernando, don Chara. Don Chara, ¿siente que el río es un enemigo o un amigo que solo viene a reclamar algo que es de él? Pues la verdad, para mí y para la comunidad es un enemigo. Tenemos ya más o menos desde 2015 que nos tiene amenazado el río, nos tiene agobiados, estamos cansados de la ola invernal. Seguimiento a la situación que están viviendo las humildes familias de Reinera, ubicadas en territorio del municipio de Arauquita. Si cierras los ojos y recuerdas esa escuela, ¿qué es lo primero que tú dirías, se me viene a la mente esto? Todo. Recuerdo la planta de 2 pisos, la emisora, porque la institución contaba con emisora. La cancha tenía un techo alto, las gradas
Y pues como me gusta mucho el deporte, siempre disfruté mucho ese espacio. La creciente se fue, era de 2 plantas. Ahorita hace como 5 días que hubo la creciente. ¿Se la llevó? Se la llevó, sí señor. No me acerque mucho ahí porque ese arranque está... Lo que me recuerda de ese lindo colegio, las horas de recreo, donde tú salías y escuchabas toda esa cantidad de jóvenes, de niños. Era uno de los momentos agradables, uno de los sonidos más agradables. Y otro de esos sonidos más agradables era el ambiente de descanso. Cuando en ese colegio se solía poner música en las horas de descanso, entonces eso ambientaba las horas de descanso, por decirlo así. Incluso yo llegué a ser una de las personas encargadas de animar las horas de descanso con sonido. Yo era como decir el DJ. Y la situación, en vez de mejorar, cada día empeora. La gente vive un verdadero diluvio. Es impresionante las caudalosas aguas del río Arauca que se han tomado esta isla y que ponen en peligro a cientos de familias de esta localidad. ¿Eso ahí qué queda allí? Ahí era la escuela José Celestino Mutis, la de primaria. Sí, señor. Ya eso tampoco está habitado ahí. No, ahí ya esto no hay plaza, ahí está el 2000 con el taller. Y César que tocó ubicarlo por ahí porque él vivía ahí y ya el río lo sacó ahí. Y las personas que tenían casas que se les llevó, pues tratan de ubicarlos en partes así, sí, señor, que eran de servicio público, pero ya no, eso, sí, señor, ya no funcionan. Ya no funcionan, eso, sí, señor. Ahí nos vamos acomodando poco a poco la gente para no migrar del todo, porque usted sabe que y uno de campesino, de pobre, ir al pueblo, la cosa está tremenda para ir a ganarse uno ya el alimento. Bueno, en Reinera había un descanso de 15 minutos y había otro de media hora. La demora era que Roy Mernoya, que era el que en ese tiempo manejaba el sonido cuando yo llegué allá, que colocara la música, porque ya todo el mundo sabía que, 15 minutos de música, media hora de música. Había una canción o varias canciones que nosotros oíamos en ese tiempo, reggaetón, merengue, algunos compañeros mandaban a complacer la novia, los amigos, los que estaban cumpliendo años, por el sonido. También lo utilizaban para dar algún tipo de información que se presentara en el momento, algún profesor tomaba el micrófono. Yo recuerdo que a veces nosotros hacíamos maldades escribiendo papeles, le invitábamos la letra a algún compañero y se la mandábamos a alguien solamente para ayudarle o para hacerlo pelear. Bueno, de todas maneras eso son cosas de adolescente, pero se hacía en ese tiempo. Un informe de William Bielman para Meridiano 70. Bueno, realmente tengo recuerdos bonitos del colegio José Acevedo Gómez, el salón, en las gradas, en la sala de profesores, en el restaurante, en todo lo que hacíamos. En cualquier silla me podría sentar, que cualquier parte del colegio tengo muy bonitos recuerdos. Esto era una calle, ¿no? Sí, la calle central. ¿Y del lado ya habían casas? Claro. Sí. ¿Cuántos metros se ha comido aproximadamente de aquí para allá? Póngale 90 metros, por no exagerar. ¿Como unos 90 metros se ha comido? O sea, que el río era delgado. Sí, el río era un caño. Ese río Gaviote era un cañito. Nosotros lo pagábamos, brincábamos ahí. Era un cañito. Lo que pasa es que el agua se vino por allí, por la frontera de Venezuela, y se metió por el caño y lo amplió. Lo reventó, sí, señor. El Gaviote era un cañito. Incluso esto acá es... gracias el río Arauca prácticamente. Sí. Es el río Arauca porque por ahí es donde vienen las aguas, porque por allá por la frontera agua no pasa. ¿Sí? Si recuerdas los docentes, ¿tienes alguno que haya marcado tu vida o que en el momento tú digas, esa fue una persona muy especial para mí en ese momento? Bueno, fueron muchos, pero tengo dos en especial. Está el profe Yuri Guerrero, el cual fue un ejemplo para yo prepararme hoy en día. Yo soy docente, siempre fue como esa figura para yo guiarme y poder estar aquí hoy, digámoslo así. El profe Acuña fue de los primeros que me tendió la mano, me colaboró muchísimo en muchas cosas referente al estudio,
Por él pertenecí al grupo de danzas de la institución durante muchos años hasta que salí, que fue en el 2010. Cuando una creciente grande que dentro de la casa, porque algunas venían, pero como mi casa estaba un poquito alta, nosotros lográbamos, nos daba tiempo de rescatar o subir las cosas, pero hubieron unas dos crecientes que yo dije, no, ya no más, ya aquí no sigo. ¿Por qué? Porque llegó a la estancia, a la estatua, a lo alto, que ya no teníamos a dónde alzar las cosas. Y la última creciente que sí me dio duro, porque yo a mi familia, las mandé que salieran para abrir el río, para lo más alto, y yo me quedé luchando, subiendo las camas, subiendo los colchones, pero llegó el momento que después de que esa vez me dio agua al pecho, llegó un momento que no, yo no pude más, y la nevera se cayó, se dañó, una lavadora, colchoneta, cama, nosotros perdimos peinadoras y perdimos tantas cosas, incluso que hasta algunas gallinas perdimos, porque amaneció en la mañana y ya se tiraron, y pues yo tuve que salir de ahí, pues los hijos fueron y me sacaron en una canoa, ya tenía las piernas calambradas, ya no podía más. De ese momento yo dije, no, pues si toca irnos de aquí vamos a seguir aquí perdiendo las cosas, porque lo que perdimos, ¿quién nos responde eso? Eso se perdió, porque ¿cómo la recuperamos? Entonces yo dije, no, pues seguir acá es seguir perdiendo y arriesgando uno los hijos, porque tenía dos menores de edad, dos niñas, entonces uno se pone a pensar eso, pues la vida sigue, pero las cosas se pueden recuperar, pero la vida no. Entonces eso fue muy triste, eso ha sido duro, aunque por un lado, pues agradecido con Reinera, porque si los 4 mayores se fueron bachiller, hicieron el bachillerato allá en Reinera, y parte de las 2 chinas últimas también, ellas terminaron acá. Pues por un lado, pues agradecido con la gente de Reinera, pues llegamos allí, nos acogieron, nos dieron la mano, pero ustedes son cosas que del río, pues, que se adueñó del pueblo, pues ¿qué teníamos que hacer? Pues no había de otra sino que salir de allá, porque ¿qué habíamos a hacer allá? Lo que pasa es que son cosas que todo el mundo no sabe, y hasta ahora estoy contando eso, pero no, eso los que salimos no salimos porque quisimos, salimos obligados por así, ¿por qué íbamos a hacer ahí? O sea, todo lo que hemos salido no salimos porque quisimos. Sé que no da pesar de esas casas allá, por lo menos ahorita la casa mía está casi a más de metro de lodo dentro de la casa, porque yo ni he ido ahorita, no he ido más para ahí, porque me da uno ir a su casita como la tiene, pues, pero bueno, de todas maneras hay que darle gracias a Dios, porque al menos pues tenemos la vida, que es lo importante. O sea que aquí a mucha gente le ha tocado abandonar su casa y acomodarse en otras cosas que estén solas, sí, y ahí... Hombre, gracias. Vale la cooperación, como si hubiera venido un grupo armado y nos hubiera sacado. Desesperado, y no, eso es triste. Dios nos da fuerza, y gracias a Dios pues no desampara tampoco a sus hijos. Nos ha tocado duro, pero bueno, importante es que estamos con vida. Que disfrutara cada rincón, cada momento en la institución, ya que en unos años puede que no exista. Eso le diría a mi yo del pasado. Pero así es. El agua el que se ha ido por ahí porque le tocó. Prácticamente lo sacó, porque no fue que querían irse. Obligado tuvo que irse. Y nosotros estamos ahí con el agua al pecho. Y yo estoy esperando que este año yo creo que va a meternos, porque por ese va a meter. Por ahí con la casa. Se ve que va rompiendo, ¿verdad? Rompiendo, sí, señor. El colegio era una fuente muy importante para las personas, digamos, de las veredas. El acceso a veces era difícil para algunos, pero siempre fue como el centro para que aquellos estudiantes que salían, digamos, de la primaria de cierta sede rural, pues llevar a cabo los estudios secundarios allí. Me alegra eso, que venga gente y pongan eso en las redes sociales, eso, para que les recuerden, porque quién sabe. Pues en Reinera aprendí parte de la disciplina, a llegar temprano, porque ese era otro tema, que había que llegar temprano. Pues en algunos otros colegios en ese tiempo, ya yo había estudiado en Arauquita, uno llegaba tarde y al final lo dejaban entrar. En Reinera pasaba que si no se llegaba a la hora que era, pues no se ingresaba, había que llevar el uniforme que era. Mañana la cancha ya tenía playa, y a esta hora del día, que son las 2:20 de la tarde, ya no hay playa. O sea, está represando el río nuevamente, está aumentando el nivel, el volumen de agua
aquí en el centro del pueblo. En ese entonces pues yo estaba, las primeras crecientes que hubieron pues estaba pequeña, ¿sí me entiende? Uno cuando está niño o no está tan maduro al momento de pensar, muchas veces el agua para nosotros era como divertirnos, recochar con los compañeros. En la mañana cuando ya amanecía salía uno a bañarse y todo eso, pero pues ya es al momento de ya uno ir madurando y ver que eso estaba afectando en sí los enseres, todo lo que uno tenía, pues ya el modo de uno ver eso era con miedo y diferente, porque pues ya uno sabía que eso estaba ocasionando un daño tanto colectivo como a lo que uno tenía en casa, porque pues a toda la comunidad le afectaba. Y no, era incertidumbre y pues al usted ver que se ahogaba sus gallinas, que se le dañaba su nevera, que se le mojaba el colchón, y fueron momentos de mucha incertidumbre y pues yo aún tengo recuerdos donde vi que muchas personas quedaban sin nada. Por lo menos nosotros, pues gracias a Dios no se puede decir que perdimos todo en total, pero sí muchas cosas de la casa como electrodomésticos, colchones. La casa actualmente está enterrada, usted ahorita ya entra y prácticamente toca el techo a donde usted miraba a esa altura y a donde alcanzaba. Entonces son muchas cosas que pues han cambiado. Uno alzaba lo que podía y pues salvaguardar la vida ante todo, porque pues las cosas materiales uno las consigue, pero la vida debe priorizarla uno siempre. A mí me llegaran a preguntar, ¿regresaría a Reñera? Yo diría que sí. Mi infancia estuvo ahí, todo prácticamente. O sea, uno no salió porque quiso, sino porque le tocó. Eso es duro, ¿no? Después que por lo menos cosas que se cayeron, sucias, llenas de lodo, la colchoneta embarrada, mojada, usted pues no, ¿cómo recuperó eso? Y no, eso y lo más triste y duro era que usted limpiaba, lavaba la casa y a las 3, 4 horas, no, bien la que viene otra creciente y usted pensar que acabó de limpiar y nuevamente se le mete el agua, no, eso es muy desesperante. Aunque bueno, algunos o a veces uno no demostraba, porque uno tiene que en esos momentos tiene que demostrar berraquera, fuerza, o sea, uno, ¿para qué? Para que los que están los demás al lado, pues ellos también no miren a uno, porque ponerse a lamentar a uno es como también hacer sentir a los demás. Entonces uno tiene que mostrar a lo contrario, reír y aparentemente pues uno reír y echar para adelante, que es lo único a uno que uno le toca. El acueducto está totalmente fuera de servicio porque el agua sumergió las electrobombas, están sumergidas, no hay cómo bombear agua potable para el pueblo. Entonces es con urgencia que se solicita que se analice el tema de agua en esta comunidad. Si este pueblo pudiese hablar, ¿qué cree usted que dijera en estos momentos? Y esto es como cuando un doliente está en la UCI, espera que le llegue un familiar y no le llega. Estamos esperando ayuda, sí señor, así es. Ayuda lastimosamente de entes gubernamentales, de personas que apoyan en algo. Eso sí señor, gobernador y alcalde del gobierno central también, porque eso también le compite a ellos. Pues uno siente nostalgia al usted llegar allá y comente a esos tiempos donde pues todo prácticamente estaba bonito, las calles eran pobladas, el comercio se movía, estaba el plantel educativo, o sea, y tenía usted todo su entorno social que lo rodeaba en ese momento estable. Pues al uno ir ahorita y recordar, pues a uno le da mucha nostalgia. Nosotros solicitamos solamente, urgente, 44 viviendas, que somos la gente que estamos habitadas acá ahorita. Muy buenos días, mi querido amigo Jesús, gracias por tu entereza, gracias por abrir estos espacios y de igual manera un cordial saludo para toda tu amable audiencia. Efectivamente, como tú dices, el problema de que cada año se está viviendo acá en el centro poblado La Reñera. ¿Cuántos años han pasado y aún hay personas viviendo allá? Y las que salimos pues no fue porque quisimos, sino porque el río, o sea, las casas no quedaron habitables. Y por lo menos también uno piensa y dice, se imagina uno si hubiésemos actuado, qué hubiese pasado, si eso, lo otro. Entonces son muchas incertidumbres y hay muchas incógnitas referente al tema de Reñera, pero pues yo digo que muchas veces todo pasa para bien, ¿sí me entiende? Aunque sean cosas que lo afecten a uno, pero Dios siempre trae pues grandes cosas y bendiciones hacia la vida de uno. Devolverlo lo que uno quitó, pues en estos momentos lo primordial sería mi casa.
una casa propia donde usted sepa que usted es su casa y que no va a estar con la zozobra que mañana le vaya, no, señor, necesitamos la casa. Entonces, principalmente lo que le pediría yo a Dios primeramente es mi casa. O a alguien a donde yo para la casa, porque allá tengo aquella para tumbar allá, para yo parar en mi casa. Es lo único que yo le pido a Dios, que me dé la oportunidad de uno tener su familia, que usted sabe que es lo suyo propio. No, pues lo único pues no olvidándose el que todo lo puede, de Dios que Él nunca se olvida de sus hijos. Seguir adelante y poner la cara en alto y seguir luchando por la familia y por uno, le toca a uno seguir adelante. Gracias por esta oportunidad, pues a veces esto es bueno para uno desahogarse, porque a veces que uno tiene eso allá adentro y bueno, a veces uno recordar las cosas, pues uno le da ánimo para uno seguir y dice, caramba, de lo que yo me salvé, pero gracias a Dios estoy con vida y hay que seguir adelante. Que esto es cuestiones que es como una pasarela de modelo. Solo pasan los mandatarios municipales, departamentales, pero los problemas quedan. Entonces, bueno, aquí estamos conviviendo nuevamente con este fenómeno, el cual pues no sé hasta dónde podemos aguantar. ¿Y en tanto tiempo nadie les ha logrado ayudar en eso? Nadie ha dicho, venga para acá, presidente, usted, y vamos a ayudarle en esto. Porque yo he ido a la gobernación, he ido a la alcaldía, a los diputados, todos saben eso. Pero no, dice que eso vale mucho, que eso vale yo no sé cuántos millones y hasta ahí. Señor, entonces, eso así es el caso de Reñera. Esa es la triste historia de Reñera. Pues lo que uno extraña en sí, pues la casa que uno tenía, el ambiente familiar que se sentía, la confianza que había entre vecinos, que usted llegaba al colegio y hacía sus oficios y salía a la cancha a jugar, y las amistades que uno tenía desde niño, los compinches, más que todo eso. Y pues del colegio uno extraña las risas en esos pasillos, los docentes. Don Vicente, ¿ya se han inundado ustedes allí en Reynera? Sí, efectivamente, con las dos crecientes que hubieron últimamente, sí, ya nos hemos inundado. Incluso ahorita pues tenemos en el pueblo agua que se metió con la última creciente y ha quedado estancada, porque, o sea, no tiene el agua pues por donde evacuarse, ya que Reynera pues ha quedado, como quien dice, vulgarmente en un hueco, en una bahía donde no hay vía de cómo evacuar el agua que se queda estancada. En lo personal, creía que fueron muchos docentes, pues uno de los docentes cual fue de gran ayuda en sus momentos fue el profesor Alfonso Acuña, fue una persona que me apoyó, me ayudó, como quien dice, en algunas cosas, y gracias a él, por su amistad, tuve algunas cosas que recuerdo del profesor Yuri. También es una excelente persona, cual motivaba a cada uno de los estudiantes. Recuerdo mucho sus anécdotas, y bueno, tengo la profesora María Cristina, que es la profesora de inglés, también fue una profesora muy especial conmigo, también me ayudó mucho. La alegría de los muchachos, ya sea por tomarle el pelo a uno, o ya sea porque realmente lo sentían, pero eso es lo motivante de llegar siempre a la escuela, ver la alegría de los niños, de los jóvenes, esa actitud extrovertida que tienen, esa confianza que se les brinda a ellos, pero siempre enmarcado dentro del ámbito del respeto. Siempre podré decir que quizá los estudiantes del José Acevedo y Gómez no sean los mejores académicamente, pero siempre y donde quiera que vaya diré que son los mejores muchachos de esta región en cuanto a educación, en cuanto a valores. Muy respetuosos, muy disciplinados en el sentido de, no disciplina significa caminar rectos, derechos uno detrás de otro, no. Disciplina en el sentido de que tienen disciplina con su vida, y esos valores se les ha inculcado en el José Acevedo y Gómez, que aunque ya no está en Reynera, sigue siendo José Acevedo y Gómez. Don Vicente, bueno, he reiterado esto cada año. Nosotros estuvimos en años anteriores allí cuando nuevamente el río Arauca se metió allí a la isla de Reynera, al centro poblado. Pues se han escuchado inmensidad de voces, usted lo ha dicho. Ha sido una pasarela de mandatarios que incluso pues se ha llegado a nombrar hasta la reubicación del centro poblado, de la Reynera.
pero para usted, ¿cuál sería la solución que por fin logre tener ya tranquilidad a los habitantes de que cuando llegue el invierno no se les va a meter nuevamente el agua? ¿Cuál sería esa solución ya definitiva, señor Vicente? Bueno, en el gobierno anterior, el doctor Renzo Martínez y el doctor Alvarado, por ahí se hizo una contratación con la Universidad Nacional donde se invirtieron 1.000 millones de pesos, donde se le hiciera un estudio sobre el brazo gaviota, que hoy en día se convirtió en un río principal. Plazo que dieron de 6 meses para entregar lo que fueron los diagnósticos. Obviamente se socializó, después que pasaron el tiempo que se había establecido, se socializó de igual manera las posibles obras que se iban a hacer o la obra que se iba a hacer, pero de igual manera pues los montos fueron grandiosísimos, que eran 40.000 millones de pesos que no estaban a la orden del día para poderlos canalizar y ponerlos a la orden de hacer dicha obra que supuestamente había diagnosticado la Universidad Nacional. Y nunca se miró esto, porque a pesar del afán de estar en la gobernación, hablando con la misma administración, así que esa obra nunca se dio, ni nunca la voy a mirar, ni la vamos a mirar, porque eso más que todo es un sofisma disfrazado de distracción. Y sabemos que ahorita pues también no tenemos las mejores relaciones con la República Bolivariana de Venezuela, que hay unas relaciones tirantes, unas relaciones tóxicas, donde obviamente cada quien tiene su forma y su filosofía política de pensar, y van a ser imposible de que se pongan de acuerdo para realizar una obra de gran envergadura y que podamos salvar la isla, que podamos salvar a Rainera, y aparte que tenemos un problema de soberanía, mi querido amigo. Bueno, José, de verdad, yo le agradezco mucho por haber tomado un poco de su tiempo, mostrarme un poco de lo poco que queda de Rainera y recordarle a toda la gente que ha estado aquí, que vivió aquí, que se graduó aquí, porque estoy consciente, porque yo me acuerdo cuando venía de niño, que esta era de todas las veredas aledañas, de todas las veredas cerca. Entonces yo digo que las personas de por acá, de la zona, los que estudiaron acá, los que vivieron, los que vieron esto, ayudemos a compartir este mensaje, que el gobierno, que las personas que pueden, que recuerden que la Rainera está viva, que no es un pueblo abandonado, que esto no es un desierto, que aquí hay personas viviendo todavía y que todavía se pueden ayudar. 44 casas aproximadamente es lo que necesitan para poner a descansar a estas personas, que puedan dormir una noche completa sin pensar que el río mañana los va a desocupar. Yo me acuerdo que antes de comerse todo esto, me amarraron la canoa más o menos, póngale a lo que es la mitad del río, quedaba. ¿La mitad del río? Sí. O sea, aproximadamente, ¿qué cantidad de espacio se ha comido entre aquí y allá? Se ha comido más o menos unos 250 metros. ¿De aquí para allá habían casas todavía? No, aquí en este pedacito donde estamos no había casas, pero era tierra. Sí, era firme. Calle, era calle. Esto era como un sitio turístico, parqueadero, así la gente venía en el verano, parqueaban por acá. Una reflexión muy aterrizada la que hace don Vicente Lemus allí en La Rainera. Pero bueno, don Vicente, hablemos un poco de las afectaciones. ¿Cuántas personas se afectan allí en la isla de La Rainera cuando llega el invierno, cuando vemos que nuevamente se inundan? ¿Cómo son las afectaciones y cuántas personas en ese momento están afectadas? Bueno, el Centro Poblado de La Rainera se conforma aproximadamente de 315 a 320 personas. Incluso ahí está enclavada otra población que fue, como quien dice, desaparecida del mapa, la vereda de Santa Bárbara, está enclavada conviviendo ahí con nosotros, el Centro Poblado La Rainera, personas que de igual manera pues están a la debacle, igual que los rainerenses. No saben, ahorita pues, o no sabemos cuál es ahorita las coordenadas definitivas donde vamos a llegar. Efectivamente se compró una finca, se habían destinado unos recursos con el gobierno del doctor Renzo Martínez, pero resulta pues que esa finca ahora parece que la pusieron no a nombre del Centro Poblado La Rainera, ni mucho menos a nombre del municipio, sino que la colocaron fue a nombre de la institución José Acevedo y Gómez. ¿Qué significa esto? Que a futuro que se pueda pensar en serio en una reubicación, si es que se da, van a haber otros líos ahí. Entonces pues, por lo tanto, esa reubicación será reubicación simplemente de un colegio, y el colegio sin Rainera no va a subsistir, ni Rainera va a, o sea, viceversa, porque son como hermanitos gemelos que están agarraditos de la mano. Entonces no quiero que eso también vaya a quedar como que un elefante blanco. Entonces que estamos
quedamos como la novia, como dicen por ahí, como la novia de Barranca, vestida, y discúlpame la terminología, vestida y alborotada. Por lo menos al presidente que tenemos hoy en día, el presidente Gustavo Petro, tiene abandonados. Aquí Reinera es una isla colombiana, araucana, municipio de Arauquita, y nos tiene abandonados. Acá no nos mandan nada y nos tienen en la deriva. No sabemos si él estará haciendo algo por nosotros o no, aunque no lo creo. Ese es mi mensaje para Gustavo. Mucha gente se fue, pero usted todavía está aquí. ¿Qué es lo que lo detiene todavía en esta tierra? ¿Por qué usted la ama tanto? Pues me detiene porque yo espero estar unido con los que quedan, a ver si algún día de verdad el gobierno nos pone mano buena acá para apoyarnos, porque es que necesitamos ese apoyo del gobierno, que nos ayude el gobierno. Porque este es mi pueblo que me dio crecer. A mí me sacan de aquí, será no sé cómo, pero yo este es mi pueblo que yo lo miré fluir y ahora lo estoy mirando caer. Entonces, pues, se solicita la Reinera, que va a ser el fortín político para que los demás, que dentro de 3 o 4 años, cuando comiencen las alcaldías, las gobernaciones, asamblea, senadores, cámara, ahí sí nos van a conocer y posiblemente nos van a pintar otra vez ahí con el aire, ya me imagino que nos irán a pavimentar el río, me imagino que van a hacer puentes, me imagino que van a hacer urbanizaciones, me imagino que, bueno, nos van a poner pues mejor ciudadelas universitarias que nunca van a existir sino en la cabeza de los que hacen negocio en la politiquería. Sobre Reinera, que se lea en Crónica de una muerte anunciada. Reinera fue y sigue siendo la crónica de una tragedia anunciada. Eso ya se sabía desde hace muchísimos años de que en algún momento podía ocurrir. Sin embargo, las autoridades fueron negligentes, no tomaron acciones efectivas. Siempre las acciones que tomaron fueron pañitos de agua tibia, y aunque, como dice un viejo dicho por ahí, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, se les advirtió que algunas de esas obras de mitigación lo que iban a ir a generar una tragedia más relevante, no tomaron cartas en el asunto. Por eso a los estudiantes y a las nuevas generaciones de este terruño, de esta parte baja del municipio de Arauquita y de donde quiera que nos puedan ver, es que hay que ser críticos, que hay que proponer, que no hay que tragar entero, y que, como dijo José Acevedo y Gómez, que es el lema de José Acevedo y Gómez, aquella premisa que lanzó en Bogotá el 20 de julio de 1810, si dejáis pasar estos momentos de efervescencia y calor, en breves instantes seréis tratados como esclavos, con grilletes. Era el centro de acopio que había, era el centro de convergencia de todas las islas, de las 2 islas y de acá de Pesquera. La gente iba los domingos allí a Reinera, era donde todo lo convergía, pues. Entonces, Reinera perdió su esplendor, pero de todas maneras no ha perdido su espíritu. Aún hay gente, y admiro a los que se quedaron allí todavía, aún sabiendo de que la naturaleza los golpea. Y de mi parte, pues gracias a usted, muy amable, por tenerme en cuenta, y espero que mis conocimientos acerca de Reinera le hayan sido útiles. Si usted pudiera pedirle al río que le regresara algo de lo que se ha llevado, una casa, la escuela, la iglesia, ¿qué diría usted que es lo que más le ha dolido recordar? A mí me ha dolido recordar el pueblo, el caserío. ¿Las casas? Me ha dolido porque yo llegué aquí a Reinera de la edad de 5 años, perdón, de 10 años. Tengo 60 años aquí donde estoy. 50 años. Llegamos en 1975, llegamos a Reinera cuando no era Reinera. Soy prácticamente casi un fundador de Reinera. No habían sino 3, 4 casitas, 2 negocios que ahí eran donde uno venía a mercar. Vivíamos en una finquita y allá nos salimos, pues nos vinimos para acá, para Reinera. Y ahí es donde empezó a formar el pueblo. Quise formar el pueblo, otra vez todas las comunidades regresaran de nuevo a ser el pueblo como era antes. ¿Y qué hace falta para que el pueblo vuelva a ser como antes? Hace falta mucho. El gobierno quisiera que el gobierno nos ayudara, nos acomodara de cualquier forma.
para poder acomodar el pueblo. Aquí no nos dan nada de inversiones, o sea, la inversión social no nos deja meter aquí nada de estructuras de casa, nada. O sea, que el pueblo está totalmente en abandono. En abandono, está abandonado. Depende de sí mismo. Sí. Aquí dependemos de nosotros mismos, lo poco, mucho que si nos busquemos por acá en el río, en tiempo de pescado, por pescadito, pasajerito, llevarlo a la pesquera, a una carrerita. Bueno, a usted, muchas gracias por venir y de mano decirle al gobierno departamental, municipal y nacional que Reñera también es Colombia, que se acuerden de Reñera.